¿Podremos llegar a Iquitos esta noche?, pregunté. Oh, no, dijo Carla, pero nos detendremos en una casa que conozco. ¿Cerca de aquí? Sí, cerca. La casa de un amigo. Trabaja en el Servicio de Protección del Medio Natural. ¿Es un funcionario del gobierno? Parte de la Amazonia es una zona protegida, y él es un agente local, pero tiene influencia. Se llama Juan Hinton. Y no se preocupe, cree que en el manuscrito y nunca le han molestado. Cuando llegamos a nuestro destino provisional, el cielo ya se había ennegrecido por completo. En nuestro entorno, la jungla bullía de ruidos nocturnos y el aire era bochornoso. Una gran casa de madera bien iluminada se alzaba en el extremo de un claro, con la vegetación como telón de fondo. Cerca de ella había dos edificios, también de considerables dimensiones, y varios jeeps. Se veían aún otro vehículo situado encima de unos bloques, debajo del cual dos hombres trabajaban alumbrándose con una lámpara, probablemente en alguna reparación. Un peruano delgado, vestido con ropas caras, abrió la puerta de la casa en respuesta a la llamada de Carla y sonrió a esta hasta que nos vio a Marjorie, a Mareta y a mí esperando en los peldaños. Entonces, mientras hablaba con ella en español, se mostró disgustado y nervioso. Carla le respondió algo en tono suplicante, pero de la afección y el tono de voz de él se deducía que no le complacía que nos quedásemos. Instantes después, por el espacio abierto de la puerta descubrí en el vestíbulo una figura femenina. Mudé de posición para verle la cara. Era Julia. Mientras yo miraba, ella se volvió y me vio. Inmediatamente avanzó con expresión de gran asombro. Tocó el brazo del hombre que estaba en la puerta y le dijo algo al oído. El hombre asintió con la cabeza y abrió la puerta del todo. Aparentemente descontento pero resignado. Nosotros avanzamos, nos presentamos y Hinton nos invitó a pasar al interior de la casa. Cuando llegué junto a Julia, ésta dijo: «Volvemos a encontrarnos». Vestía pantalones de color caqui, con bolsillos en las perneras y unas brillantes camisetas rojas. «Eso parece», respondí. Un sirviente peruano se acercó a Hinton y, tras hablar unos instantes, ambos se dirigieron a otra parte de la casa. Julia se sentó en una butaca frente a una mesa de café y con un ademán nos indicó a los demás que le hiciéramos en el diván contiguo. Marjorie parecía presa del pánico. Me miraba fijamente. También Carla parecía percatarse de la inquietud de Marjorie y por último la tomó de la mano y sugirió: «Vamos, tomaremos una taza de té». Mientras se alejaban, Marjorie todavía volvió la mirada hacia mí. Yo sonreía para tranquilizarla y no dejé de observarla hasta que ella y Carla desaparecieron, lo que supuse sería la cocina. Entonces fijé mi atención en Julia. «Bien, ¿qué piensa usted? ¿Qué significa?», me preguntó ella de sopetón. «¿Qué significa qué?», repliqué, todavía distraído. «Que otra vez nos hayamos topado el uno con el otro». «Oh, no lo sé». «¿Cómo ha terminado junto a Carla y a dónde va?». «Ella nos ha salvado simplemente. Mi amiga Marjorie y yo habíamos sido detenidos por tropas peruanas. Cuando escapamos, dimos con ella por casualidad y nos ayudó». Julia me miró con interés. «Cuénteme eso». Me recosté en el diván y le relaté toda la historia, comenzando en el punto en que yo había tomado el coche del padre Carlos y siguiendo con la captura y la fuga. «¿Y Carla accedió a llevarles a Iquitos?». «Exacto». «Precisamente a Iquitos». Mi amigo Will dijo al padre Carlos que se dirigía allí. Aparentemente tiene una pista sobre la novena revelación. Además,
Por alguna razón está también en Iquitos el cardenal Sebastián. Julia asintió. Sí, Sebastián tiene una misión allí cerca. Es donde se forjó su reputación convirtiendo a los indios. ¿Y qué me dice de usted? Pregunté. ¿Qué la ha traído aquí? Julia me contó que quería asimismo encontrar la novena revelación, aunque ella no tenía pistas. Había acudido a aquella casa después de haber pensado repentinamente en su viejo amigo Hinton. Apenas escuché el final de lo que me decía. Marjorie y Carla habían salido de la cocina y estaban de pie en el vestíbulo con sendas tazas de té en la mano. Marjorie captó mi mirada, pero no se inmutó. Julia la señaló con la cabeza. ¿Ha leído ella mucho el manuscrito? Solo la tercera revelación, dije. Probablemente podríamos sacarla de Perú, si es lo que quiere. Me volví sorprendido. ¿Cómo? Rolando se marcha mañana a Brasil. Allí tenemos algunos amigos en la embajada de Estados Unidos, que seguramente conseguirán devolverla a su país. Hemos ayudado a otros norteamericanos por ese conducto. Me invadió la duda. Me daba cuenta de que mis sentimientos se entremezclaban respecto a lo que ella acababa de decirme. Por un lado sabía que marcharse sería lo mejor para Marjorie. Por otro, yo deseaba que se quedase, que continuase a mi lado. Me sentía vigorizado, renovado cuando la tenía cerca. Creo que primero debería consultarlo con ella. Dije finalmente. Claro que sí, replicó Julia. Volveremos a hablar más tarde. Me levanté y me dirigí hacia Marjorie. Carla regresaba a la cocina y ella desapareció en la misma dirección. Pero cuando llegué allí la encontré apoyada en la pared, esperándome. Estreché a Marjorie entre mis brazos, todo mi cuerpo palpitaba. ¿Notas esta energía?, le susurré al oído. Es increíble, dijo ella. ¿Qué significa? No lo sé, salvo que entre nosotros hay alguna clase de conexión. Miré en torno, nadie podía vernos, nos besamos apasionadamente. Cuando me aparté para mirarla al rostro, me pareció diferente, más fuerte en cierto modo, y retorné mentalmente al día que nos conocimos en Vicente y a la conversación en el restaurante de Kula. La cantidad de energía que sentía en mí cuando estaba en su presencia, y sobre todo si me tocaba, sobrepasaba mi capacidad de asombro. Ahora se apretaba contra mi pecho. Desde aquel día en Vicente, dijo, he ansiado estar contigo. Entonces no sabía qué pensar, pero la energía es maravillosa. No había experimentado nunca nada comparable. Por el rabillo del ojo observé que Carla se acercaba sonriente. Nos avisó de que la cena estaba a punto, así que nos encaminamos al comedor y encontramos un amplio buffet de fruta fresca, verduras y panecillos. Cada cual se sirvió su correspondiente plato y fuimos a sentarnos en torno a una mesa de grandes dimensiones. Después de que Mareta cantase una canción de acción de gracias, pasamos 1 hora y media comiendo y conversando informalmente. Hinton había dejado de estar nervioso y restableció un ambiente de despreocupación que ayudó a calmar la tensión de nuestra fuga. Marjorie hablaba y reía sin reserva. Tenerla sentada al lado me llenaba de cálido amor. Terminada la cena, Hinton nos condujo de nuevo al vestíbulo salón, donde fue servido un postre de natillas con licor dulce. Marjorie y yo, sentados en el diván, iniciamos lo que sería una larga charla sobre nuestro respectivo pasado y las experiencias más significativas de nuestras vidas. Parecíamos aproximarnos cada vez más. La única diferencia importante que descubrimos fue que ella residía en la costa oeste de Estados Unidos y yo en el sur. Marjorie no tardó en resolver el problema entre risas de entusiasmo. Estoy impaciente por volver a casa, exclamó. Verás cuánto nos divertimos yendo y viniendo de un sitio a otro.
Yo no compartí su alegría. Julia dice que puede arreglar las cosas para que tú regreses ahora mismo, anuncié. Te refieres a los dos, ¿verdad? Replicó. No, yo no puedo marcharme. ¿Por qué? Protestó ella. No puedo irme sin ti. Pero tampoco puedo quedarme. Es imposible. Me volvería loca. Tienes que marcharte tú primero. Prometo que no tardaré en seguirte. No, exclamó, alzando la voz. Eso no puedo ni pensarlo. Carla, que venía hacia nosotros después de haber acostado a Mareta, nos vio y apartó inmediatamente la vista. Hinton y Julia, que continuaban hablando animadamente, no parecieron percatarse de la reacción de Marjorie. Por favor, dijo ésta, volvamos a nuestro país y olvidémonos de lo demás. Callé simplemente porque no sabía qué responderle. Ella se levantó con brusquedad del diván. Está bien, concluyó. Pues quédate. Echó a andar con paso vivo en dirección a la parte de la casa donde estaban los dormitorios. Se me retorcieron las tripas mientras miraba a Marjorie alejarse. La energía que había ganado con ella se desplomó y súbitamente me sentí débil y confuso. Traté de sacudirme aquella sensación. A fin de cuentas, me dije, no hacía tanto tiempo que la conocía. Por otra parte, pensé que quizá ella tenía razón. Quizá era momento de que yo también me marchase. ¿De qué serviría, de todos modos, que me quedase allí? Desde Estados Unidos, acaso me fuera posible organizar algo en apoyo del manuscrito. Aparte, seguir con vida, lo cual no era de desdeñar. Abandoné el diván, resuelto a seguir a Marjorie, pero por algún motivo volví a sentarme. Otra vez había perdido mi capacidad de decisión. ¿Puedo hacerle compañía un minuto?, me preguntó de pronto Carla. Yo no había notado de que estaba en pie junto al diván. ¿Cómo no?, dije. Se sentó a mi lado y me miró con preocupación. No he podido evitar enterarme de lo que ocurría. Se excusó. Y he pensado que antes de que tome usted una determinación, seguramente querrá oír lo que dice la octava revelación sobre la adicción a otras personas. Sí, por favor, eso me interesa mucho. Cuando una o uno logra aprender a ser claro y se compromete en su propia evolución, cualquiera de nosotros puede verse frenado bruscamente por adicción a otra persona. ¿Está hablándome de Marjorie? ¿No es eso? Déjeme explicarle el proceso y juzgue por sí mismo. De acuerdo. Primero le confesaré que yo lo pasé muy mal con esta parte de la visión. No creo que la hubiese comprendido si no hubiese conocido al profesor Renaud. ¿Renaud?, exclamé. Yo también le conozco. Nos encontramos cuando yo estaba estudiando la cuarta revelación. Bien, dijo ella. En nuestro caso fue cuando ya habíamos llegado a la octava. El profesor se quedó en mi casa varios días. Asentí estupefacto. Él decía que la idea de una adicción, según la emplea el manuscrito, explica por qué en las relaciones sentimentales surgen pugnas por el poder. Siempre nos hemos preguntado qué provoca el fin del arrobamiento y de la euforia de un amor, para convertirlo repentinamente en un conflicto, y ahora lo sabemos. Es un resultado del flujo de energía entre los individuos implicados. Cuando nace el amor, los dos individuos se están dando energía uno a otro inconscientemente y ambas personas se sienten vigorosas y exaltadas. Este es el increíble nivel que todos llamamos enamorarse. Por desdicha, en cuanto confían en que esta sensación venga de la otra persona, se desconectan de la energía del universo y empiezan a recurrir más aún a la energía del otro. Solo que ahora no parece haber energía suficiente y en consecuencia cesan de transmitírsela y vuelven a creer en sus farsas, en un intento de controlarse mutuamente y extraer la energía del otro sin
reciprocidad. Es en este punto cuando la relación degenera en el usual forcejeo por el poder. Carla titubeó un momento, como comprobando si yo la había entendido, y luego continuó. Renaud me dijo que nuestra susceptibilidad a este género de adicción puede ser descrita psicológicamente. ¿Le ayudaría esto a comprender? Con un movimiento de cabeza le indiqué que siguiese. Según Renaud, el problema empieza en nuestra familia de origen debido a la competencia por la energía que suele haber en las familias. Ninguno de nosotros ha sido capaz de completar un proceso psicológico muy significativo. No hemos sabido integrar nuestro opuesto lado sexual. ¿Nuestro qué? En mi caso, no supe integrar mi lado masculino. En el de usted fue su lado femenino. La razón de que caigamos en la adicción a una persona del sexo contrario es que todavía no hemos accedido a esta energía del sexo opuesto nosotros solos, por nuestra propia cuenta. Mire la energía mística que podemos aprovechar como fuente interna es a la vez masculina y femenina. Eventualmente podemos abrirnos a ella, pero cuando empezamos a evolucionar hemos de ser muy cautelosos. El proceso de integración requiere tiempo. Si conectamos prematuramente con una fuente humana para obtener nuestra energía femenina o masculina, según el caso, cerramos el paso al suministro universal. Confesé que no entendía una palabra. Piense en cómo debería funcionar esta integración en el seno de una familia ideal, explicó ella. Pacientemente, y entonces quizá vea lo que intento decirle. En cualquier familia, el hijo recibirá su primera energía de los adultos que forman parte de su vida. Por lo general, tiende a identificarse con el progenitor del mismo sexo para integrar su energía, y eso se consigue con facilidad, pero recibir energía del otro puede ser más difícil debido a la diferencia de sexo. Tomemos como ejemplo a una niña. Todo lo que la niña sabe las primeras veces que intenta integrar su lado masculino es que se siente fuertemente atraída